Bueno, respecto al tema de las selecciones que son favoritas para el Mundial, algunas de las que me habéis comentado, vamos a empezar por Francia. Vamos a empezar por Francia, quizás, no lo sé, esto es un poco interpretación mía, pero creo que Francia, ya sé que en un Mundial no se premia, no es como en una temporada larga en una liga, por ejemplo, que en una liga sí que premia mucho el tener un bloque de jugadores grande, una plantilla larga, jugadores, cuantos más jugadores de confianza tengas, mejor. Ya sé que en el Mundial es todo como más concentrado, son 7 partidos, un mes, o 6 partidos, 8, no sé los que son, si quieres llegar a la final y todo esto, y todo va concentrado. Y hay pocas rotaciones por lo general, salvo que el tercer partido, la fase de grupos, ya estés clasificado y quieras dar descanso o respecto a que era una lesión o a que era una muy bien preparada, una plantilla muy bien preparada, y yo te diría la de Francia. La de Francia porque tiene muchos jugadores, pero es que además tiene muchos jugadores, no solo ya para un once inicial muy competente. Tú fíjate que simplemente en el once inicial te puede colocar a Mbappé, una de las mejores delanteras que puede haber actualmente, pero es que encima tiene jugadores de refresco que son mega contrastados para poder dar todavía más, ¿cómo se dice? Pues más confianza si tienes que hacer un cambio o si tienes que arriesgar porque el partido lo necesita. Es decir, creo que en este sentido Francia puede ser de las más no te diría igual a más completas, es que además, según lo estoy analizando ahora, os lo estoy analizando, lo estoy pensando, es que además físicamente también van muy bien. Son jugadores que van muy bien al choque, son jugadores que compiten bien en el uno contra uno, tienen uno contra uno, tienen para jugar vertical con Dembélé, con Mbappé, pero es que también posicionalmente también pueden hacer cosas. Es decir, creo que en este sentido pues es una de las grandes candidatas. Luego, la segunda candidata que tenemos que hablar de ella, por supuesto España. Por supuesto España. Lo que pasa es que yo creo que la diferencia, este es mi punto de vista, la diferencia con España es, España creo que tiene mejor centro del campo, digo en global, en conjunto, tiene mejor centro del campo que ¿cómo se llama? Que Francia, ¿vale? Es mi sensación, creo que es un centro del campo más dominador del juego y demás. Lo que creo es que igual no tiene España el potencial goleador o de crear peligro que puede tener Francia. Esta es la sensación que también me da. Y luego, respecto a la defensa, pues es que Francia te plantea pues fíjate, Upamecano, Konaté, Saliba son centrales. Alguno de ellos tres se va a quedar fuera. Y luego Koundé, Teo pueden jugar, también Mañán de portero. Bueno, yo creo que es un buen equipo. Otra de las alternativas, como te he dicho, España, por supuesto, pues porque tiene jugadores contrastados. Vamos a ver también cómo llegan Nico y Lamine, que esto es una incógnita. Y el centro del campo, sí, creo que si a España le va bien el partido, pues qué mejor que tener un centro del campo como España para tener el balón, para hacer correr al equipo rival y para que les cueste mucho recuperar, ¿no? Luego nos vamos. Otra de las favoritas, seguro, tenemos que hablar, por supuesto, Brasil. Vamos a ver cómo llega. Brasil creo que tiene algo importante teniendo a Ancelotti seleccionador, porque generalmente a Brasil perdón, se le ha dicho siempre como, o sea, se ha entendido siempre a Brasil, ¿no? Como en la cultura del fútbol, como selección talentosa, mucho talento individual, mucho jugada individual, mucho regate, mucho jugarse el uno contra uno, muchas cosas de estas. Y yo creo que el hecho de haber llegado a Ancelotti le da todavía como, no sé cómo decir, como un mayor equilibrio, como más estructura, que eso que siempre hemos visto de ese juego bonito y demás, que ahora también lo tiene el Brasil, evidentemente, pero que tiene más cosas, creo que tiene más gente que puede en un momento dado pues marcar diferencias y también pues ser consistente a la hora de defender. Vamos a ver, por ejemplo, porque yo me imagino que Vinicius va a ser titularísimo, entonces vamos a ver qué rol tiene Vinicius a la hora de defender el equipo. Si es cierto que Ancelotti le conoce bien, entonces vamos a ver cómo defiende en este sentido la selección brasileña. A ver cómo llega también Neymar, que ahora cuando estamos grabando este vídeo sabemos que ahora mismo es duda para la jornada 1. Y bueno, el resto yo creo que es un equipo competitivo. No sé si tiene la profundidad y la calidad que podemos ver quizá, por ejemplo, en selecciones como Francia, como España o como Alemania,
pero sí que creo que es una selección que puede dar mucho que hablar. Igual que también tenemos que hablar, por supuesto, si estamos hablando de favoritos, evidentemente tenemos que hablar de Argentina. A ver, Argentina, ¿está entre las favoritas? Seguro. ¿Tiene un equipo competitivo para poder hacer cosas, para poder llegar lejos? Segurísimo que sí. El tema es cómo van a llegar todos esos jugadores. ¿Qué quiero decir con esto? Sí que es una selección que está hecha, que viene de conseguir ya el Mundial, las dos Copa América, pero vamos a ver cómo llegan a nivel físico. Ya estáis viendo lo que está pasando en estos últimos días. Ahí el Dibu me parece que se ha lesionado ahora, el Messi no se sabe si va a llegar bien o no. Me parece que tenía más jugadores. Julián, que está también viendo a ver si resuelve su futuro antes de que empiece el Mundial o no, para ver si sale traspasado el Atlético de Madrid. Bueno, son detalles que te pueden hacer siempre, pues me parece que el Guti Romero, ¿no? No sé si son detalles ya, fíjate, estamos hablando, sí, también son 4 o 5 jugadores que es que ya es, como si dijéramos, la columna vertebral de la selección. Y claro, esto evidentemente son cosas que condicionan, que traen dudas. Además, sucede todo esto a nada, a 2 semanas, 3 semanas de empezar el Mundial. Y lógicamente, pues todo esto puede condicionar un poco la manera en la que tú te centres para el Mundial. Pero sí que es cierto que son jugadores contrastados, tanto en sus equipos como sobre todo en la trayectoria que traen en el Mundial y con la selección absoluta. Saben lo que es jugar a un Mundial. Empezaron mal el Mundial de Qatar con aquel mal resultado, me parece que fue con Arabia, creo, con Arabia Saudí. Entonces, el hecho de ese bagaje que te da de haber jugado y de haber estado en esos momentos tan intensos, pues puede ser también algo importante. El mantener al mismo seleccionador, por supuesto, que siga Scaloni, esto también es importante. Y luego también, yo creo, el centro del campo de Argentina es un centro del campo muy trabajador, con McAllister, Enzo, tanto se juega Paredes como De Paul, pues son jugadores que pueden dar mucho la talla. Y bueno, pues a ver, como te digo, cómo llegan todos estos jugadores que están tocados al inicio del Mundial. Vamos con alguna selección más que veamos como candidata a poder llegar lejos. Bueno, tenemos que hablar, por supuesto, a Inglaterra. Evidentemente tenemos que hablar de Inglaterra. Inglaterra yo creo que también tiene una de las plantillas más buenas, digo, en cuanto a profundidad de jugadores. Ya sé que luego, evidentemente, solo pueden jugar 11 y, como te digo, es raro será que haya demasiadas rotaciones, ¿no? Pero fíjate que medio del campo, con Declan Rice, se tiene Bellingham, para arriba para jugar a Harry Kane, a Saka, a Rashford, a Gordon, que ahora, según estamos grabando este vídeo, acaba de firmar hace poquito por el Barcelona, tiene a Eze. Bueno, perdón, tiene un equipo bastante potente, jugadores contrastados, jugadores que llevan yendo también a la selección durante bastante tiempo y que creo quizás no tiene la profundidad de banquillo como Francia, pero sí que tiene 4 o 5 cambios y creo que la tenemos que considerar como una también de las posibles favoritas, porque en un momento dado, incluso jugando mal, que esto es lo que tienen estas selecciones, y yo creo que es la diferencia que tienen con España, porque a mí me da la sensación, y Oyarzábal es un gran jugador y es un gran delantero ahora mismo, porque ya no juega tanto de extremo, pero sí que es cierto que a la hora de resolver un partido, a mí me da la sensación de que jugadores como un Mbappé en Francia, Harry Kane en Inglaterra, Vinicius jugando en Brasil, ¿quién te pongo? Messi, Julián Álvarez jugando en Argentina, creo que tiene más peso goleador y a lo mejor lo que le falta a España es ese delantero centro referencia, ¿vale? Como en otros momentos de la historia ha podido tener, pues en su momento Fernando Torres, cuando estuvo en la selección, Villa también, que lo hemos visto años atrás. Y yo creo que eso es igual lo que le puede faltar a España. Y ya te digo que digo esto y a lo mejor dentro de unas semanas Oyarzabal hace un mundial espectacular, ¿eh? No tiene nada que ver. Pero sí que es cierto que si comparamos nombre tras nombre, vemos que esto puede tener su importancia y su relevancia. Bueno, vamos a comentar la selección de Alemania, que también creo que es una de las favoritas, tiene una selección contrastadísima. Por cierto, mucho ojo también con el seleccionador inglés, con Tuchel, que es yo le considero un muy buen entrenador y creo que
con la selección inglesa puede hacer un buen papel. Vamos con Alemania. Bueno, evidentemente jugadores súper contrastados, pues ahí va a estar Neuer, estará Kimmich. Dicen que Kimmich seguramente juegue en el, ¿cómo se dice? En el lateral derecho, veremos. Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? No lo tengo tan claro, tampoco sé quién podría jugar ahora mismo en el lateral derecho, pero es que prescindir de Kimmich para jugar en el medio campo puede ser demasiado, más teniendo en cuenta que es el puesto que ha ocupado durante toda la temporada. Entonces no lo sé. No lo sé si pudiera estar en el lateral o no. Pero bueno, vamos a ver un equipo bastante competitivo. Fíjate, Birz, Musiala y Sané en la línea de medios ¿cómo se dice? De media puntas. Y luego arriba, pues seguramente quizás Havertz puede ser. Puede que a España le pase un poco como a Alemania, en plan un buen equipo, en centrocampo Pablo Sigoreska o Gross o el propio Kimmich. Pero quizás, no lo sé, quizás pueda faltarle a Alemania también ese goleador que tuvo, pues como en otras ocasiones, pues me acuerdo de Miroslav Klose, no sé si, ¿qué más? Con Müller en su momento. Y yo no sé si esto en un momento dado, ¿por qué te digo? ¿Por qué me estoy poniendo tan intenso con el tema de los delanteros centros? Porque en un momento dado, cuando tú no estás haciendo un buen partido o se te está cruzando una eliminatoria o algo de esto, muchos de estos jugadores que tienen gol con poco, con un centro, simplemente con un rechace, con un control, un disparo o con simplemente un remate de cabeza porque están bien colocados, pues te meten el gol que desestabiliza el partido. Y creo que esto, pues lógicamente puede ayudar. Luego, después de estas que yo creo que sí que pudieran ser más o menos las favoritas, tendríamos otras selecciones que yo creo que no sé si parten tanto con el cartel favorito, pero que seguramente en un momento dado pueden estar ahí y pueden hacer un buen mundial y, ¿por qué no?, poder luchar por ello. Tenemos que mirar, por supuestísimo, tenemos que mirar a Bélgica con Courtois de portero. Sí que es cierto que, bueno, pues este año Courtois también estuvo lesionado. Quizás, bueno, la defensa no es lo que yo creo más diferencial puede tener ahora mismo Bélgica, pero sí que de medio campo para adelante jugadores contrastados, De Bruyne, Tielemans y Onana en el doble pivote. Doku, que ha hecho muy buena temporada en el City. También por el otro lado tenemos en el otro a Trossard, de Ketelar. Bueno, son jugadores. Lukaku, que puede jugar también arriba. El propio Luke Bakio. Creo que Bélgica tiene un buen equipo y creo que a un partido con Bélgica es difícil competir y no creo que sea muy sencillo el poder superarles con facilidad, salvo que ellos tengan un descuido en un partido. Luego nos tenemos que ir también, por supuesto, a Países Bajos. Otra, ¿cómo se dice? Otra selección que yo creo que no sé si tiene pues, una plantilla tan, no sabría decirte, no sé si tiene la delantera que pueden tener otras selecciones, por ejemplo, pero ojo que tiene un equipo muy contrastado, jugadores muy, muy conocidos, una buena defensa, porque jugadores como Van Dijk, jugadores como Nathan Ake, como Dumfries, como Timber, como Van Heck, son jugadores que tienen ya una trayectoria, un recorrido, y yo creo que le pueden aportar mucha estabilidad a Países Bajos. Luego en el medio campo, pues fíjate que tres para jugar simplemente con un tribote, Reinders, Gravenberch y Frenkie de Jong. Es que fíjate, Frenkie de Jong, yo creo que Frenkie de Jong jugará un poco de mediocentro más quizás defensivo. Es mi sensación, o igual Gravenberch, no lo sé, porque Reinders le veo quizá jugando más arriba. Y luego arriba, bueno, pues jugadores como Gakpo, que siempre jugando y aprende buenas actuaciones con la selección, siempre es un jugador que ya ha participado en competiciones con la selección. Y luego Malen, jugadores como Huegos. Bueno, creo que también Holanda, no sé si es Países Bajos, pero no sé si es favorita 100%, pero puede estar también ahí. Y luego, más selecciones que no podemos perder de vista. Bueno, Marruecos, vamos a ver Marruecos. Sabemos que el fútbol marroquí ha crecido mucho desde hace ya unos años y, bueno, pues son jugadores que en un momento dado, fíjate que extremos, Abde Ibrahim, jugadores que muy conocidos en la Liga Española, son jugadores que se crecen, yo creo, cuando juegan con la selección. Creo que son jugadores que incluso hay veces que juegan mejor con la selección que con su equipo. Quizás les falta un delantero porque el Cavi, bueno, puede estar en un momento dado a la altura, pero no sé si les puede faltar un delantero más referencia. Y luego el centro del campo, pues jugadores como el Enawi, como Unagi
del Girona, que ha terminado bien la temporada a pesar del descenso, Amrabat, que también ha conseguido tener algo más de continuidad, y luego, atrás, pues fíjate, laterales contrastados en el fútbol europeo como Ashraf en el Paris Saint-Germain, Marraoui, que estuvo en el United, Aguer también, Xavi Riad, bueno, y Bono de portero. O sea, quiero decir, es un equipo que a lo mejor, no sé decirte, quizás como estructura, no sé si puede carburar tan bien como otras selecciones, pero sí que tiene detalles para poder en un momento dado pues buscarte las vueltas. Y no me quiero ir de este vídeo, por supuesto, sin hablar de Portugal. A mí Portugal sí que es cierto que, bueno, Cristiano es el sexto mundial que va a jugar, vamos a ver cómo está también pues de formas, un poco que estará seguro del delantero referencia en punta. Tiene a Gonzalo Ramos también para poder sustituirle, que no es un mal recambio, pero el centro, a mí particularmente el centro del campo que tiene, centro del campo, medias puntas, extremos, toda esa zona que tiene Portugal me parece un centro del campo brillante, con Vitinha y Joao Neves, que están muy bien. Vamos a ver, cuando estamos grabando este vídeo, todavía no se ha jugado la final de Champions, así que vamos a ver, porque si encima el Paris Saint-Germain gana la final de Champions, estos dos jugadores pueden llegar con la flecha muy para arriba, muy motivados, y puede ser muy importante para la selección portuguesa. Bruno Fernández, por supuesto, en el otro lado, en una banda seguramente de extremo o de falso extremo, Bernardo Silva, Rafael Leao por el otro lado, que tiene mucha verticalidad. Bueno, son de verdad una selección muy buena. Y luego, ojo, he dicho de medio campo, media puntas, pero es que a Nuno Méndez, que temporada tras temporada muy buen nivel en el Paris Saint-Germain, Cancelo, que ha estado muy bien con el Barcelona en este periodo de cesión, puede entrar Dalot también, Rubén Díaz, que siempre es un jugador pues, que manda mucho, que es un jugador que te puede marcar en un remate aéreo, que también va muy bien a la anticipación, y luego Ignacio, que quizás pues, de todos los de ahí de la defensa, quizás pues, el que menos trayectoria puede tener, Diego Costa, que es un jugador ya, pues como te digo, bastante contrastado, pero fíjate, otros jugadores que están en el banquillo, Guedes, Joao Félix, Rubén Neves, Neto, Trincao, Mateus Nunes, Semedo, ojo, incluso el propio Samu Costa del Mallorca este año, son jugadores que no te van a bajar el nivel, no creo que te lo vayan a bajar demasiado, es decir, no es que hagas un cambio y notes que estás jugando con 10. Y luego, un poco por tradición también, sí que me gustaría citarte a una selección que yo creo que no está ya en ese grupo como para dar una campanada muy grande, pero sí que es cierto que no la podemos perder de vista, porque seguro que a un partido, yo creo que como pasen a octavos de final, es una selección que va a ser muy complicado batir. Es la selección croata. Vamos a ver si juega con defensa de 4 o de 5, pero sí que es cierto que en el medio jugadores muy contrastados, Kovacic, Modric, por supuesto, Pasalic, incluso la buena temporada de Susic en la Real Sociedad, y arriba, bueno, jugadores más pues de un perfil diferente, ¿no? Como Budimir, que en un momento dado, pues con todos los goles que mete en Osasuna, el jugador de referencia y demás, para Croacia le puede venir muy bien, sobre todo en situaciones a balón parado, en centros laterales, y luego muchos jugadores que conocemos del fútbol europeo, ¿no? Perisic, Stanisic, Guardiol, Dusko Guardiol, Khaled Achar de la Real Sociedad y de portero Livakovic. Entonces, no sé si meterla seguramente en una selección como de nivel para ganar, no, pero es una selección que como vaya avanzando es de estas selecciones que creo que va creciendo poquito a poco, pasa la competición, y que a lo mejor como vaya pasando la fase de grupos, se planteen octavos y demás, pues puede ser una selección muy a tener en cuenta. Así que esto es lo que hemos detectado por aquí. No sabemos con certeza lo que va a pasar, pero sí que te animo a que sigas a la academia Toca y Vete para que veas todo el mundial, todo lo que vamos a ir analizando. Nos vemos pronto.